Hey, ¿qué tal? Estás en Notivinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Régimen establece fecha de elecciones presidenciales, serán el 28 de julio. En este contexto, se espera que Nicolás Maduro busque la reelección, mientras que la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, continúa inhabilitada. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, afirmó que el cronograma fue aprobado por unanimidad después de evaluar diversas propuestas del legislativo, que abarcaban un amplio rango de fechas desde mediados de abril hasta principios de diciembre. La Asamblea Nacional, mayoritariamente oficialista, entregó un documento a la autoridad electoral sobre las condiciones de las elecciones, en las que se espera la participación de Nicolás Maduro. Sin embargo, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, no suscribió el documento y su candidata María Corina Machado permanece inhabilitada para ocupar cargos públicos. Es relevante recordar que Machado ganó las primarias de la oposición en octubre con una amplia mayoría, aunque la autoridad electoral no hizo referencia a la situación de su candidatura ni de otros opositores inhabilitados. Amoroso, ex titular de la Contraloría General de Venezuela, impuso una inhabilitación política de 15 años a Machado a finales de junio de 2023, alegando su participación en una trama de corrupción sin presentar pruebas contundentes. La candidatura Estados Unidos ratifica que el régimen es una amenaza para la seguridad nacional. Estados Unidos ha decidido prolongar por un año el decreto que declara a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional y política exterior. La decisión fue anunciada este martes a través de un comunicado firmado por el presidente Joe Biden. En el documento se destacan preocupaciones sobre la erosión de los derechos humanos, la persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa y el uso de violencia en respuesta a protestas antigubernamentales. El decreto, en vigor desde 2015, se renueva debido a que, según la Casa Blanca, estas circunstancias continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. La tensa relación entre Washington y Caracas se ha intensificado en los últimos años, especialmente desde la reelección del Gordo Tetón en las elecciones de 2018, elecciones que Estados Unidos considera fraudulentas, y que de hecho son fraudulentas para la mayoría de las naciones civilizadas del mundo, por supuesto, menos para Cuba, Nicaragua, China, Rusia y la gran nación y potencia llamada Osetia del Sur. Ellos son los únicos que consideran que el malandro de Miraflores es un presidente legítimo. En respuesta a las violaciones de derechos humanos, la Casa Blanca ha impuesto sanciones y declarado una emergencia nacional con respecto a Venezuela. Sin embargo, en octubre pasado, como parte del Acuerdo de Barbados, algunas de estas medidas fueron levantadas parcialmente con la esperanza de fortalecer el diálogo. A pesar de este intento de mejorar las relaciones diplomáticas, Maduro no ha cumplido con su compromiso, lo que podría llevar a la reinstauración de las restricciones por parte de Estados Unidos. En este contexto, el Consejo Nacional Electoral oficialista confirmó este martes que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 28 de julio. Sin embargo, surge una complicación, ya que la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, permanece inhabilitada a pesar del acuerdo de octubre que sugería levantar dicha medida. En el mes de febrero aumentaron en un 70% las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, según denuncias. En febrero, Venezuela experimentó un aumento significativo en la violación al derecho a la libertad de expresión, alcanzando un total de 41 casos, lo que representa un aumento del 70.8% en comparación con los 24 incidentes registrados en enero, según datos divulgados este martes por la organización no gubernamental Espacio Público. De acuerdo con la ONG, el pasado mes se reportaron 19 incidentes de intimidación, 8 de censura, 6 de restricción administrativa, 4 de hostigamiento judicial, 2 de amenaza y 2 de hostigamiento verbal. La organización señaló que diversas entidades gubernamentales, cuerpos de seguridad, funcionarios estatales y un grupo de delincuentes afín al oficialismo fueron responsables de violentar el derecho a la libertad de expresión durante febrero. Entre los casos destacados, Espacio Público mencionó la situación del extrabajador de la estatal PDVSA, Carlos Salazar, quien estuvo desaparecido durante más de 20 días después de publicar un video en el que criticaba al empresario colombiano Alex Saab, liberado en diciembre de 2021 por Estados Unidos tras ser retenido por la conspiración para lavado de dinero. La ONG también informó que según sus datos, el año pasado se registraron 383 violaciones a la libertad de expresión, lo que representó una disminución del 17.4% en comparación con 2022, cuando se contabilizaron 464 incidentes. En noviembre del año pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa afirmó que en Venezuela persiste un régimen de censura constante y sistemático, generando autocensura en los medios independientes. La SIP denunció que en promedio al menos 2 emisoras salen del aire cada mes por órdenes de Conatel.
En un informe adicional, la organización reportó que durante enero se registraron 97 ataques a defensores de derechos humanos en Venezuela, denunciando un recrudecimiento en las agresiones y señalando la falta de protección para aquellos que defienden derechos y la ausencia de ambientes seguros para su labor. La organización criticó las acusaciones del régimen chavista y las autoridades estatales, quienes califican a las ONG como enemigas y acusan a los activistas de recibir financiamiento internacional con fines políticos e injerencistas. ¿Cuál es la situación de los venezolanos migrantes en Alemania luego de órdenes de deportación? Los recuerdos que persisten en la memoria de los niños Fuenmayor Bozo sobre Alemania están marcados por la presencia de una veintena de agentes policiales en las afueras de su residencia en Riesa, Sajonia, la madrugada del 22 de febrero de 2024. Ese día, Joel Alejandro Fuenmayor, Adriana Bozo y sus 3 hijos fueron deportados hacia Caracas, tras esperar 2 años por la aprobación de su solicitud de asilo, la cual fue denegada por la Oficina Federal de Migración y Refugiados. El proceso fue abrupto y angustiante para la familia venezolana, quienes tuvieron apenas 1 hora para empacar sus pertenencias. Los niños de 14, 9 y 8 años observaron cómo los policías irrumpieron en su hogar, presenciando la desesperación de sus padres. La situación generó un impacto psicológico considerable en los niños, especialmente en el mayor, quien ahora requiere asistencia de un especialista. La familia se encuentra actualmente en Mara, Zulia, en Venezuela, viviendo con parientes debido a que previamente habían vendido su casa antes de emigrar. Este caso ha trascendido a la prensa alemana y la comunidad católica de Riesa se ha manifestado al respecto, ya que Isabela, la hija menor, apenas había comenzado sus estudios para la primera comunión. Alemania, siendo una de las economías más fuertes de la Unión Europea, ha experimentado un aumento en las presiones para detener las solicitudes de asilo. Factores como el crecimiento de los partidos políticos conservadores y la limitación de los recursos para recibir a los desplazados ha llevado a medidas más estrictas en materia migratoria. El retorno de la familia Fuenmayor Bozo a Venezuela evidencia los desafíos y consecuencias de las políticas migratorias en el contexto global. La comunidad venezolana, afectada por la crisis humanitaria, enfrenta obstáculos tanto en el país de origen como en destinos potenciales. La carta enviada por 650 venezolanos y 15 organizaciones humanitarias al gobierno alemán pidiendo detener las deportaciones destaca la situación de vulnerabilidad en la que quedan quienes regresan a Venezuela. La respuesta a esta solicitud aún está pendiente. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy, no sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notimex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.